para poder decirnos lo que pasa. Entonces, esa primera barrera, que es hablar de las violencias, es también el inicio de una etapa completamente diferente. Si logramos que las personas puedan manifestar, hablar de sus violencias, podemos hacer un trabajo colectivo, comparar las experiencias, compartir las experiencias con otras mujeres. Y si vemos que en ese compartir las experiencias hay similitudes, si vemos que nos han dicho frases similares, ya no es un problema individual y personal, no es qué hice yo para que ocurrieran estas cosas, qué puedo hacer por lo tanto para evitarlas, no es el camino individual de algo que me ocurrió y que tengo que tratar de contrarrestar, sino que comienza a verse que hay un patrón de sistematicidad y ese patrón me lleva de lo personal a lo político. Ese es el extraordinario efecto del lenguaje. Primero poder comunicar, pero también poder encontrar lo que hay en común. El lenguaje además implica poder salir de un modo de injusticia al que una epistemóloga, Miranda Fricker, llama injusticia epistémica. La injusticia que tiene que ver no con no acceder al conocimiento. Accedo porque es mi experiencia subjetiva. Pero ¿qué pasa una vez que accedo a mi experiencia y trato de comunicarla? Pasa o bien que no es comprensible, y esto ha pasado muchas veces en la producción de fallos judiciales, no se comprende la experiencia de esa mujer que ha tenido, por ejemplo, una violación. Vemos ahora un caso aberrante en Francia y escuchamos a los abogados defensores y escuchamos al juez o a la jueza y decimos, ¿cómo puede ser que no entiendan lo que está diciendo? Hay algo que nos hemos comunicado y no logramos que la justicia comprenda qué significan esas palabras que dicen yo no consentí. El consentimiento es uno de los núcleos más duros para trabajar en la justicia en los casos de violencia sexual sobre todo. No consentí. ¿Qué? ¿Dijiste no en voz alta? ¿Lo arañaste, pateaste, gritaste? Porque consentir es una palabra que no se comprende de la misma manera en quien la recibe y quien la emite. Entonces, hay ahí un problema que se llama injusticia hermenéutica. No hay una comprensión exacta entre quien emite, quien trata de comunicar lo que pasa y quien recibe esa comunicación. Y la otra injusticia absolutamente frecuente de estas injusticias epistémicas es la injusticia testimonial. La palabra de las mujeres no vale. Se supone que las mujeres mienten. Hay un montón de estereotipos que revisar en relación con esto. Se supone que las mujeres están buscando un beneficio, siempre están buscando un beneficio, son interesadas. Entonces dijo que sufrió violencia para tener un mejor arreglo de alimentos o porque dijo que su hijo fue abusado porque quiere la tenencia y quiere entonces evitar que la tenencia sea compartida. Dijo esto porque hay un interés material. Hay una serie de estereotipos en relación con las mujeres y hay buenas y malas víctimas en relación con esos estereotipos. Entonces, si esa mujer no se muestra sufriente, es que no sufrió violencia, que está mintiendo. No se piensa que puede haber una manera diferente de procesamiento personal, no se piensa que puede haber cosas culturales por las cuales la expresividad es diversa. Bueno, esos estereotipos también entonces son algo que tendríamos que poder cambiar. Una manera de cambiarlo es mostrar la diversidad y es parte de lo que hace este libro. Voy a leer un poquito de lo que fue mi prólogo, que fue un honor hacerlo y un gusto poder leer el libro. Si escuchan las mismas frases y viven las mismas violencias, la percepción da un salto de lo personal a lo político. Las herramientas para enfrentar esas violencias cambian. Surge la solidaridad y la resistencia colectiva. Este cambio de lo personal a lo político saca a esas mujeres de la oscuridad y las transforma en luchadoras. Es esa lucha la que las autoras ven como belleza, como brillo en la oscuridad de los procesos judiciales, una conjunción entre lo ético y lo estético.
Si los juzgados vieran tu belleza, no es la belleza del dolor o del sufrimiento, es la belleza de la lucha, la belleza de la capacidad de superar esa situación. Lo que tiene de activo, de ejercicio activo, de agencia activa, esa mujer que aunque sufrió violencia no fue derrotada. No se admiten, entonces no podemos reducir a las mujeres a esa mera situación de víctimas de violencia, ni podemos tener protocolos que adocenen la manera de atenderlas. El libro nos trae de todas maneras, aunque hay mujeres que optan por la justicia y otras que no, trae una guía de cómo hacer denuncias y dónde hacer denuncias, es decir, una herramienta práctica para quienes leyendo digan, a mí esto me pasó y podría ser entonces algo denunciado y cuál sería el camino. Lo que trata de hacerse cuando se piensa en una víctima como alguien con una capacidad activa, como una capacidad de agencia, es pensarla en su autonomía. Ahora, la palabra autonomía, que es una palabra liberal, dicho sea de paso, pero tenemos gobiernos que se dicen liberales y son autoritarios, así que no podemos ejercer mucho nuestra autonomía. La palabra autonomía tiene que ver con decisiones sobre nuestros proyectos de vida, pero la autonomía del liberalismo es una autonomía individual. Cada persona con sus recursos toma la decisión sobre qué proyecto de vida va a encarar. La autonomía que proponemos desde el feminismo en una revisión de esa concepción liberal es una autonomía relacional, una autonomía pensándonos en una comunidad de apoyos, una comunidad que nos va a aumentar la cantidad de opciones que tenemos, porque cada una de nosotras individualmente o nosotros individualmente probablemente no tenemos muchas salidas, pero en esa comunidad que se arma, en esa solidaridad, en esa sororidad que se arma en estos grupos y en estas, en general en los movimientos, en esa solidaridad el aporte colectivo abre posibilidades, abre alternativas que antes no estaban presentes. Esa autonomía de tener enriquecidas las opciones y entonces poder tener una decisión más abierta, más libre, esa autonomía es la autonomía por la cual luchamos desde el feminismo. Entonces, la asociación, la sinergia que podamos enfrentar como parte de la atención de la violencia es el valor que tiene este texto y es el compromiso de sororidad que los feminismos ofrecen. Y esa, creo yo, es la belleza de este libro y ojalá los juzgados la vieran. Gracias. No, espera, estoy mal sentada. Ahí está. Creo que sí. Sí, claro, todo tuyo la palabra. Bueno, buenas tardes. La verdad que hoy es un día, a pesar de todo, la tragedia que estamos viviendo, para celebrar. Porque presentar un libro es un acto muy hermoso. Escribir un libro es un acto muy hermoso. Entonces, celebremos que hoy 3 mujeres están presentando una obra, un producto muy hermoso. Y es difícil decir hermoso de algo que relata una historia tan dura, pero cuando ese libro es un instrumento para que otras mujeres no repitan, como dice Naciones Unidas, cuando hace un informe o cuando se hace un convenio con un país que tiene que cambiar, es una medida de no repetición, es un instrumento más, y ojalá hubiera muchísimos más, para que las mujeres dejemos de ser víctimas, nada más que y ser violentadas, nada más que por el hecho de ser mujeres. Entonces, bienvenido a esta obra, que tiene muchas cualidades. Tiene una cualidad primero, que es una obra interdisciplinaria. La interdisciplina
no es una acumulación de saberes, es cuando se articulan lo mejor de cada uno de esos saberes, donde el pensar juntas, el intercambiar la ciencia específica de cada uno de los partícipes, va sumando, como dije antes, lo mejor que cada individua piensa sobre esa temática. Y eso es algo que la propia lectura del libro siente que cuando escribe Melissa tiene algo que le dio sus compañeras. Cuando escribe Martínez, cuando escriben, o sea, han logrado lo que, bueno, yo que dirijo una maestría interdisciplinaria, pensé mucho tiempo que es la interdisciplina. La interdisciplina es esto, es cómo se intercambian y va saliendo algo tan bueno como es este libro. Dicho antes, voy a retroceder un poquito, porque hoy habló muy bien Diana de qué momento estamos viviendo. Y tenemos que celebrar también, porque las mujeres tenemos esa aptitud. En medio del desastre vemos qué recursos tenemos y cómo vamos a seguir luchando. Ya lo dijo Diana, qué suerte que mujeres en 1994 estuvieron ahí presionando para que se incorporaran los tratados de derechos humanos, porque si no, ya no los tendríamos. Y tenemos que sentir también profundamente esto, que hoy la ley 27 está vigente, que los tratados de derechos humanos están y son constitución de nuestro país, y eso tenemos que sentirlo porque son los instrumentos que tenemos para luchar contra este fenómeno disruptivo, trágico que nos está ocurriendo. Por eso también me voy a permitir referirme a algo que tiene que ver con violencias, pero eso lo dejo para después. Entonces, pensemos que no todo está perdido y tenemos que recurrir y tener como propios todos los recursos que nos dan estos tratados de derechos humanos, que no es solamente hacer una demanda contra el Estado argentino cuando se violan los derechos de una que es lo más específico con lo que nos hemos ocupado, que son muy valiosos, que hay miles de recursos que nos da esta estructura mundial de derechos humanos al cual nuestro país está obligado. Y para esto voy a tomar nada más que un ejemplo que nos hace a todas y todes, que fue la visita que se logró de los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la dictadura, que Videla no le quedó más remedio que recibirlo. Había cola, yo por mi vejez estuve también participando en eso, de familias denunciando. Y esa visita fue un elemento muy importante, fue un clic para la dictadura. O sea, fue algo que realmente el mundo conoció todo lo que estaba pasando acá. Lo digo esto para que pensemos y sepamos que tenemos instrumentos que tenemos que seguir defendiendo. ¿Qué pasa mientras tanto? Que la sociedad civil es la que en este momento, y las mujeres, los feminismos como sujetos políticos fundamentales, como lo hemos acreditado en todo este tiempo, porque por algo, ¿por qué razón nos tienen tanto miedo, nos tienen tanta rabia, diría yo, hay tanta crueldad, tanto desprecio? Porque no somos las mujeres, no tenemos la meritocracia como la zanahoria que le pone Milei a los hombres. Porque Milei no puede, y la prueba es cómo nos ataca, pero los homicidios, femicidios van a seguir ocurriendo, la violencia sigue ocurriendo. Entonces, ¿con qué discurso puede convencer, con qué zanahoria va a traer a las mujeres, que somos la mitad del país? ¿Y por qué digo lo de la sociedad civil? Porque ahora tenemos todo esto que brindaba
la socorrí, el Ministerio de Mujeres mal y bien. El Ministerio de Salud, que ha hecho una campaña excepcional en favor de la ILE, en favor de desarrollar todo el Programa Nacional de Derechos Reproductivos, lo tenemos que hacer la sociedad civil. Y esto es un producto de la sociedad civil. ¿Qué es eso? Esto es un arma